Ok, buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la asignatura. Solamente para mostrarles, no me habían escrito respecto a la subida de los videos. Bueno, hasta el momento ya estamos con todos los videos en línea, ¿no? En el aula virtual. Para quienes quieren volver a revisar, sí, o quienes no pudieron participar de las clases, entonces que puedan igualarse de lo que hemos visto. ¿Ya? Ya, gracias, Gina. Ok, vamos entonces a continuar con la clase. Ayer habíamos visto sobre el accionamiento eléctrico, ¿no es cierto? Ahora solamente una pequeña aclaración respecto al accionamiento eléctrico, ¿ya? Ustedes saben, ya lo vimos ayer, el accionamiento eléctrico está compuesto por todo este sistema de control, todo un sistema completo de control, ¿ya? Pero no es alcance de esta asignatura ver todo el sistema de accionamiento, todo el sistema de control. Aquí podemos ver una analogía, ¿no? Yo sé que esta preparación, este material es de una universidad extranjera, sí, pero para que vayan viendo las semejanzas que manejamos, ¿no? De las temáticas, sí, técnicas en cuanto a las diferentes asignaturas. Entonces, para nosotros es electrónica de potencia. Bueno, ellos lo ven como electrónica industrial, pero electrónica, nosotros lo vemos como electrónica de potencia. Y la asignatura basa todo su estudio en el análisis de los convertidores estáticos. ¿Ya? Los otros componentes, ¿sí? No los vamos nosotros a ver en esta asignatura porque corresponden, por ejemplo, sistemas electromecánicos, eso vendría a corresponder a de pronto a máquinas eléctricas, ¿no? Para el instituto nuestro. Serían máquinas eléctricas. La parte de sensores, ustedes lo verán en la parte de automatización. Sí, hay una asignatura que ustedes deben recibir que se llama automatización. El interfaz digital, de pronto en sistemas digitales, en estructura de computadoras, lo que es programación y lo que es electrónica en cuanto a la parte digital. Eso ya debieron haberle visto. La parte del controlador en lo que es control automático, que también es una asignatura que les falta por recibir. Entonces, como ven, en la parte ya práctica, en la parte profesional de ustedes, ustedes deben aplicar todos los conocimientos que vayan adquiriendo en las diferentes asignaturas. ¿Sí? No hay una asignatura que reúna todo, no. Ustedes deben, ustedes deben ir aprendiendo de cada una de ellas porque en el ámbito profesional van a encontrarse con todas en un mismo sistema. ¿Ya? Entonces, la importancia que se tiene del aprovechamiento de las diferentes asignaturas. ¿Ya? Electrónica debieron haberle visto bien, electrónica analógica, electrónica digital, ahí debieron haber hablado de las interfaces digitales. Entonces eso, si ustedes ya recibieron electrónica, ustedes ya deben saber esta parte de interfaz digital. ¿Ya? Si es que no, entonces ya saben, les toca revisar información para ponerse al día. ¿Ya? Sistemas electromecánicos, no sé si ya recibieron máquinas eléctricas. ¿Ya? La parte de sensores, bueno, esto creo que es último, ¿no? Lo de automatización y control creo que es reciben en el último semestre, entonces esto estaría todavía por verse. Cuando ustedes reciban todas esas asignaturas ya van a entender de mejor manera todos estos sistemas, todos estos accionamientos eléctricos que nosotros estamos viendo en, en este momento. ¿Ya? Ok, eso solamente como para recapitular y para centrarnos en lo que vamos nosotros a ver en este periodo, en esta asignatura. Pasemos a este ejemplo de acá, el típico ejemplo industrial, ¿no? Como les decía, tenemos una bomba. Ya, aquí tenemos la red, ¿se acuerdan? La red es algo sobre lo que nosotros no podemos hacer nada, la red de electricidad. Aquí tenemos la parte mecánica, ¿no? Que sería la bomba, ¿ya? Y aquí tenemos el motor.
que formaría parte de nuestro accionamiento, porque es el que convierte la electricidad en movimiento, ¿no es cierto?, en nuestro sistema electromotriz, electromecánico, ¿sí? Es el motor, ¿ya? Pero en esta configuración el motor está conectado directamente a la red, o sea, tiene un arranque directo, ¿no? Conectamos a la red, el motor funciona, empieza a moverse a valores nominales y mueve a la carga, que en este caso, la carga mecánica, que en este caso sería una bomba, ¿no es cierto? Una bomba en el que tenemos una entrada, una salida del producto y continuaría el proceso industrial. Ya, bajo estas características, ¿sí?, dice, la bomba con válvula consume una cantidad constante de energía. Aquí está la válvula, ¿no? Por si acaso, de lo que nosotros estamos hablando. La válvula está acá. Entonces aquí nos describe, ¿no? La bomba con una válvula colocada a la salida consume una cantidad constante de energía, ¿ya?, la cual no es aprovechada en otros puntos de operación, donde la energía es absorbida por la válvula. ¿Ya? La descripción más o menos del sistema. Vamos viendo las características de operación de esta bomba. ¿Ya? Vamos viendo. Dice, tiene un menor costo, lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? Colocar, dependiendo de la potencia, y colocar un interruptor de cuchillas, ya no es costoso. ¿Ya? Entonces implementar este tipo de operación no es costoso. Complejo, tampoco es complejo, ¿no? Tenemos la red, tenemos el interruptor, tenemos el motor acoplado a la bomba. Complejo no es. Más bien el accionamiento era complejo porque involucraba muchos aspectos, ¿no? Muchas partes del sistema de control, como sensar, como la interfaz, como el controlador, como la referencia. Entonces es mucho más complejo. Así tal cual como está, este sistema es menos costoso, menos complejo, pero también es menos eficiente. Y aquí viene la importancia. Es menos eficiente y nos produce alto costo a largo plazo. Ya sabemos que con el tiempo vamos a tener que cambiar el motor, tenemos que reparar el motor, y tenemos que hacer mantenimientos o reparaciones en la bomba, porque acuérdese que usted cuando conecta un motor, el motor quiere pasar en un segundo, en un instante. Acuérdese que la corriente viaja a la velocidad de la luz, ¿no? La corriente viaja a la velocidad de la luz. Entonces, el momento que hay circulación de corriente, ese motor lo que quiere hacer es girar a su valor nominal, porque así fue construido, ¿sí? Si fue para 3500 revoluciones, pues entonces va a querer dar 3500 revoluciones apenas esté conectado, ¿sí? Esté con la carga que esté. El motor no está viendo nada, el motor no tiene ojos, ¿no? El motor no sabe, uy, me conectaron a una bomba, entonces voy a ir despacio. No. El motor, uy, me conectaron a unas aspas, entonces voy a ir más rápido. No, el motor no tiene ojos, el motor tiene unas características de construcción que vienen en el dato de placa, y en el dato de placa le dice motor, voltaje, frecuencia, corriente nominal, corriente de arranque, revoluciones por minuto. O sea, ya viene fabricado para que funcione bajo ciertos parámetros. Entonces lo que va a querer hacer el motor es girar a esos valores para los que fue fabricado. Pero eso no siempre es beneficioso dentro de un proceso, ¿ya? Por eso es que a largo plazo va a tener problemas. Primero, en la parte de los componentes del motor, porque los picos de corriente arrancados de esta manera son elevados y van a hacer que se pierda más rápidamente el aislamiento de las bobinas y que conforman el motor, ¿ya? Las protecciones igual, el sistema eléctrico, todo lo demás. De la misma manera la parte mecánica, ¿no? Imagínese que aquí para unir el motor con la bomba tiene un acople. Este acople que está en la parte central, aquí.
se tiene un acople. Ese acople, imagínese el momento que prende el motor gira en un segundo, quiere girar y a valor nominal, y está conectado a una carga. La carga en cambio está en reposo mecánico. ¿Ya? Imagínese que está un vehículo detenido y usted va trotando y se enfrenta con el carro detenido. Usted no le va a llevar de una a la velocidad que usted venía corriendo. Más bien el carro le va a frenar a usted. Usted se va a estrellar contra el carro. ¿Sí o no? Entonces algo parecido sucede acá. El motor quiere girar, pero tiene una carga que está en reposo. Una carga mecánica que está en reposo. Entonces tiene un torque. Aquí se genera una fuerza mecánica, ¿sí?, que empieza a moverse, a vencer la inercia mecánica y a empezar a girar. Entonces ahí también la brusquedad del trabajo produce también daños a la larga en la parte mecánica. Por eso dice es menos eficiente y representa altos costos a largo plazo. ¿Ya? Habla también de que la operación es imprecisa. Vamos a la parte de operación, ¿no? La parte de operación. Les voy a poner un ejemplo real de hace algún tiempo que se vivía ahí en una estación de bombeo de refinería. Como el arranque era directo, bajo este mismo esquema, ¿ya? Entonces, había una persona, vamos viendo, aquí tenemos la tubería, ¿no es cierto? La tubería, digamos que es de entrada, por aquí estaban manómetros, aquí tenemos una tubería de salida que cogía y bombeaba, por acá también teníamos manómetros, ¿ya? Por aquí estaba el accionamiento del motor, la botonera, ¿no? Arranque y paro, ¿ya? Entonces aquí estaba una persona. Por acá en campo estaba otra persona. Por acá en campo estaba otra persona. Y en el escritorio, viendo las pantallas, ¿no? Viendo las pantallas de la computadora, estaba otra persona. Ya vamos contando hasta ahí. Está 1, 2, 3, 4 personas. El supervisor es el que está en el escritorio, ahí en la sala de control, ya monitoreando todo el proceso con las radios ahí prendidas. Acá cada uno de los que están acá afuera también tienen sus Motorolas, ¿no? Es el medio de comunicación, ¿ya? Entonces acá les llegaba la orden que ya empiece el bombeo. Entonces por radio le alertaba acá a que empiece el bombeo. El de aquí les preguntaban, ¿cómo está la presión aquí? ¿Cómo está la presión acá? Tenemos presión de tanto, voy a arrancar el motor. ¡Pum! Le presiona, le arranca el motor. Enseguida va a haber aquí un incremento de presión. Ah, y aquí hay válvulas, ¿no? Acuérdense, por aquí hay válvulas. Por aquí también hay válvulas que tenían que moverse manual, ¿ya? Entonces empieza a elevarse la presión alto y le dice el de acá, le dice cierra la válvula. Entonces la persona de acá empieza a cerrar un poco la válvula, ¿ya? Para que la presión no suba de uno y se vaya regulando. Y así jugaban entre el de acá y el de acá. Empiezan a jugar con el accionamiento de las válvulas en función de los parámetros que le está enviando el supervisor, ¿ya? Y el de acá atento a la jugada para apagar la bomba si es que fuera necesario, ¿ya? Entonces miren, todo esto se tenía que hacer de manera manual. Y estábamos, obviamente, la operación estaba en manos de los famosos operadores y el supervisor, ¿ya? Acuérdense que muchas cosas de estar en función de la parte humana, es que el humano no es una máquina, ¿no? El humano no todos los días se levanta de la misma manera, ¿ya? De pronto cansancio, de pronto, yo qué sé, problemas. Hay muchas cosas que le afectan a la persona. Entonces su rendimiento está también hasta cierto punto influenciado por ese estado, ¿no? De cómo estará el operador. Y para procesos así de pronto bien delicados como estos,
es necesario que todas las personas involucradas estén atentos a lo que están haciendo, tengan bastante conocimiento de lo que están haciendo, ¿ya? Pero ahí viene la parte humana, ¿no? La parte del error humano. Y muchas cosas se dieron, ¿no? Muchas veces que de pronto una válvula estaba cerrada, mandan a prender la bomba y no pasa nada, no pasa nada, se dañó el sistema. No, no es que se dañó, sino que se olvidaron de abrir o cerrar una válvula, ¿ya? De pronto acá no prende el motor, no prende el motor, pero nunca fueron a revisar en el tablero de breakers y es que de pronto estuvo saltado, le bajaron el breaker o alguna cosa, ¿ya? Entonces la operación es bastante imprecisa en este sentido, porque no da a más. Acuérdese que usted lo único que hace es prender la bomba, prender el motor y la bomba empieza a girar a valor nominal. Entonces, ¿dónde usted tiene que controlar? Tiene que controlar de manera externa la operación, tiene que controlar las válvulas, tiene que controlar cualquier otra parte del sistema, porque no tiene control sobre el motor, no tiene control sobre la bomba. Ya vamos a ver el otro caso, que en cambio usted ya va a tener control sobre la bomba, entonces ya no necesita estar manipulando estas válvulas de acá. ¿Sí? De hecho ya no necesita a mucha gente de aquí. ¿Sí? Entonces eso en lo referente a la operación imprecisa. Pobre calidad de la energía eléctrica. Claro, acuérdese que este motor le va generando picos grandes de corriente, transientes bien pronunciados, y este motor está conectado a esta red, y en esta red también está conectada las oficinas, también está conectada la sala de control, también está conectado toda la planta. Entonces el momento que yo voy arrancando estos motores, voy afectando a la energía eléctrica de toda la red. Entonces yo voy inyectando fallos. Bueno, no se llaman fallos, sino voy inyectando transientes y picos de voltaje, picos de corriente que se transmiten a lo largo de toda la red y pueden afectarme otros sistemas. A eso se refiere con pobre calidad de la energía eléctrica, ¿ya? Y es más propenso a fallas debido al estrés mecánico. Eso ya hablamos, ¿no? El estrés mecánico, el saber que está en reposo completo y pasa a funcionar a valor nominal en menos de un segundo. Entonces, a ese estrés mecánico es al que se refiere aquí. Entonces, ese estrés mecánico, ¿sí?, es más propenso a que haya fallas. Aquí se rompió el acople, el matrimonio que saben llamar, ¿no?, los mecánicos. Se rompió el matrimonio, ahora toca cambiarle, toca alinear y toca hacer un montón de trabajos. Suspenda el proceso por un tiempo hasta que se arregle eso. ¿Ya? Todo esto debido a este tipo de conexión directa, llamémosle de alguna manera, ya, sin utilizar un tipo de conversor, sin tener control sobre la bomba, en este caso. Tiene sus ventajas, menor costo, menos complejo, pero tiene sus grandes desventajas, la eficiencia, operación imprecisa, pobre calidad de energía y más propenso a fallas, ¿ya? Ahora vamos a ver qué pasa cuando se le coloca un accionamiento mecánico. Por si acaso, ¿no? No es que aquí ya no se necesita de los sensores, ya no se necesita del control, de la interfaz, no. De aquí en adelante, a lo que va de toda la asignatura, ya no vamos a ver todo el sistema completo, ¿ya? De aquí en adelante, como eso corresponde a otras asignaturas, solamente nos vamos a centrar en esta parte de aquí que les había dicho, los convertidores estáticos. Solamente nos vamos a centrar aquí. No significa que no se necesitan las otras cosas, se necesitan. Pero ¿de qué nos sirve estar dibujando a cada rato el controlador, el interfaz, los sensores, la referencia, si no es objetivo de esta asignatura aprender o hablar de esos elementos de ahí, ¿sí? Entonces esto quiero que quede muy claro, ¿no? Un convertidor no es como el interruptor de cuchillas, ¿no? Que cogemos a la red, cogemos el interruptor de cuchillas y cogemos el motor, accionamos y se prende. No, 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 no. El convertidor estático ya es una parte de todo el accionamiento eléctrico, ¿sí? Aquí el accionamiento eléctrico lo estamos reduciendo nada más, ¿sí? Lo estamos simplificando, pero para que no nos cree confusión
cuando estemos revisando la materia. Solamente por eso, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan un accionamiento eléctrico realmente cómo está constituido, para que no crean que esto de aquí que estamos viendo ahorita es un accionamiento eléctrico, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando le colocamos un convertidor estático dentro del accionamiento eléctrico? Vamos viendo. Mayor costo inicial. Claro que se hace mayor costo inicial. Ya, eso nadie lo discute porque este convertidor sí es más o menos costoso dependiendo de la potencia que se maneja y dependiendo de la tecnología que maneja también, ¿no? ¿Ya? Tiene un mayor costo. Es más complejo, ya eso está hasta por demás, ¿no? Es un sistema bastante complejo. Pero aquí viene la parte ya que empieza a compensar, ¿no? Es más eficiente y presenta un menor costo a largo plazo. ¿Ya? Es mucho más eficiente, entonces este sistema va a durar mucho más tiempo que el anterior. La operación ya se vuelve precisa. Como les decía en el ejemplo anterior, ya no necesito que estén manipulando las válvulas. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el que controlo a la bomba. Entonces empiezo a la bomba a moverle despacito, empezando que se empiece a mover y voy de a poquito incrementando la velocidad hasta llegar al valor. Si de pronto veo que la presión se está subiendo, como en el caso anterior, y le tocaba al operador cerrar la válvula, ahora no. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy nuevamente disminuyendo la velocidad de la bomba, ya, nuevamente se estabiliza la presión, entonces nuevamente le voy acelerando. Ahora yo ya tengo el control en la bomba, entonces no tengo que estar manipulando mi proceso. Por esa razón la operación se hace más precisa, ya. Alta calidad de la energía eléctrica, esto también es interesante porque incluso hay unos conversores regenerativos, ¿no? Que cuando se necesita demanda consume energía de la red, pero cuando está en otro régimen, más bien se convierte en un generador, el sistema se convierte en generador, ¿ya? Y empieza a alimentar de energía eléctrica a la red. Ya no afecta a los picos, al no tener esos arranques bruscos, ya no afecta la calidad de energía de la red. Entonces es mucho mejor en ese sentido, ¿ya? Y es menos propenso a fallas referentes a estrés mecánico, porque como les contaba, ya no arranca bruscamente a valor nominal, sino empieza a moverse dependiendo como usted lo vaya incrementando la velocidad, ¿ya? Entonces miren, acá como que tenemos más puntos a favor que en contra. En el anterior solamente teníamos 2 puntos a favor, que era el costo y la complejidad. No era costoso y no era complejo. Ya, pero acá todo lo demás era negativo en cambio. Acá, con la utilización de los convertidores estáticos, con la utilización de un accionamiento eléctrico completo, ahora ya tenemos más puntos a favor que en contra. Ya. Obviamente los costos iniciales y que el sistema sea más complejo, obviamente por eso es mayor costo, ¿no? Porque el sistema es más complejo. Pero a la larga se va a ver recompensado en costos. ¿Por qué? Porque el sistema le va a durar más, el proceso va a ser más eficiente, entonces va a producir más, ¿ya? Y usted económicamente en corto tiempo puede recuperar la inversión que usted realizó implementando este accionamiento eléctrico. ¿Ya? Como les dije en clases iniciales, ¿no? Ese es el sentido de ustedes como profesionales de tercer nivel, que ustedes ubiquen problemáticas y planteen soluciones, ¿ya? Eso es el profesional de tercer nivel. Entonces miren, si ustedes van a una empresa, una fábrica donde tienen arrancadores directos, ni siquiera tienen arranque estrella delta, arrancadores suaves, variadores de frecuencia, no tienen nada de eso, ¿ya? Y ustedes ven que ocurre muchas de estas cosas, ya puede usted con este conocimiento plantearse un proyecto de decir vamos a colocar accionamientos eléctricos al sistema, y estas son las cosas que se mejorarían en la planta. Entonces usted ya empieza a proponer, ¿ya?
Acuérdese, usted no va a ser el ayudante, el que pasa las herramientas, el que pasa el multímetro, el que pasa la escalera, el que maneja el carro. No, usted no se está formando para ser un obrero, un ayudante, usted se está formando como profesional de tercer nivel. Y eso es lo que significa ser un profesional de tercer nivel. Identificar problemas, identificar fallos y plantear soluciones técnicas. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, hablando de los convertidores, de la conversión estática, nosotros ya de antemano habíamos hablado de solamente 4 opciones, ¿no? Acuérdense que tenemos la forma o la señal alterna y la señal continua. Entonces, con estas dos opciones, con estos dos parámetros, mejor dicho, nosotros tenemos 4 opciones de conversión. Conversión de un voltaje alterno, una señal alterna, a una señal continua. Y a esto se conoce como rectificación. ¿Ya? Vamos viendo aquí. Aquí tenemos, aquí dice que es un convertidor AC por el un lado y DC por el otro. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Esta es una señal AC, una señal alterna. ¿Qué dijimos que tenía una señal alterna? Tiene amplitud y tiene frecuencia, por favor. Son 2 parámetros los que me indican una señal alterna. ¿Qué hay en nuestro tomacorriente? Ya, hay 110 voltios a 60 hercios. Eso es lo que nosotros tenemos, una señal alterna. Y acá tenemos una señal continua, ¿sí? Que lo único que tiene es amplitud. ¿Tendrá frecuencia una señal continua? No, ¿no es cierto? Una señal continua no tiene frecuencia. No, Frecuencia, porque es continuo. claro, La frecuencia es lo que sube y lo que va. exactamente. La frecuencia es el tiempo que se demora en realizar un ciclo, ¿sí? Completo. De ahí en adelante van a repetirse los mismos ciclos, ¿ya? Pero acá no se repite nada. Constantemente tiene un solo valor. Entonces no hay tiempo para decir, de este tiempo a este tiempo tiene este valor y de ahí cambia. No, no cambia. ¿Sí? Entonces no existe frecuencia cuando hablamos de una señal DC, pero sí lo que tenemos es amplitud, ¿ya? Y esta amplitud puede ser constante o puede ser variable, por eso es la A con la flechita, ¿no? Puede ser constante o puede ser variable. Ya, borremos esto. Y tenemos acá, que es una amplitud constante o variable. Entonces, un conversor conocido como rectificador no es más que un convertidor AC-DC que convierte una señal alterna de una amplitud y frecuencia fija, ¿ya?, en una señal continua de amplitud que puede ser constante o puede ser variable. Y esa es la definición de un rectificador o la definición de un convertidor AC-DC. ¿Ya? Miren, así es como tienen que transcribir, ¿no? O como tienen que expresar en texto las ideas, las fórmulas. No sé de lo que hablábamos, ¿se acuerdan con la ley de Ohm? La ley de Ohm es V, es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya, pero póngalo, redáctelo en palabras, explíqueme en palabras qué es la ley de Ohm. Lo mismo estamos haciendo acá, ¿no? Estamos definiendo lo que es un rectificador o lo que es un convertidor AC-DC, que viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo lo siguiente: un convertidor de AC a DC, conocido también como rectificador, convierte una señal alterna de amplitud y frecuencias fijas en una señal continua de amplitud que puede ser constante o puede ser variable. Y está definido el convertidor AC-DC. Ahora vamos acá. Vamos al inversor, o también, bueno, es conocido como inversor, pero en realidad es un convertidor, ahora al contrario, ¿no? Convierte de la señal DC en señal AC. ¿Ya? Entonces vamos viendo, ¿qué tenía la señal DC? La señal DC solamente tiene amplitud. Vamos a convertir de DC a AC.
La señal DC solamente tiene amplitud, o sea, solamente tiene un valor, frecuencia no tiene. Y lo va a convertir en una señal alterna. Ahora, la señal alterna sabemos que tiene amplitud y frecuencia. Ahora, si es que usted quiere, puede convertirlo a una señal alterna de amplitud y frecuencia constante, o usted puede variar tanto la amplitud como la frecuencia. Entonces, ¿cómo queda la definición? Un convertidor de C a C, conocido también como inversor, ¿ya? Convierte una señal constante de amplitud en una señal alterna de amplitud y frecuencia constante o variable. Listo, se ha definido lo que es el convertidor de C a C. ¿Ya? Adicional a estos tenemos el convertidor de C. ¿Ya? Vamos a ver esto. ¿En qué se podría utilizar un convertidor de C? Por definición, coge y miren lo que está, ¿no? Es una señal continua de amplitud fija y la transforma en una señal continua también, pero de amplitud variable. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un motor DC, por ejemplo, un motor DC, si yo varío el voltaje, tengo que variar el voltaje DC para poder regular la velocidad, por ejemplo, de un motor DC. ¿Ya? Entonces estoy variando el voltaje para poder variar la velocidad. Y otra cosa, por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? El cargador del celular, que es para el vehículo, ya es un convertidor de C-DC. ¿Por qué? Porque usted conecta en la cigarrera, ¿no es cierto? La cigarrera tiene 12 voltios de la batería del carro, pero su celular no le llega a 12 voltios, a su celular le llega a 5 voltios. Entonces, ese cargador, ese adaptador que usted tiene ahí, es un convertidor de C a DC. ¿Ya? Y por último tenemos el convertidor AC a AC, también conocido como conversión directa, ¿ya? Que transforma una señal alterna de amplitud y frecuencias constantes en una señal alterna de amplitud y frecuencias que pueden ser constantes o variables. Ya eso va a depender de usted o del proceso. Listo. Esas son las 4 opciones que tenemos para convertir las señales. ¿Sí? Porque solamente existen señales de voltaje continuos o alternos, no hay más. Pare de contar, no existe más. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por favor, si tienen, háganlo en ese mismo momento para que no se les vaya la idea, ¿ya? Listo, entonces, tenemos claro esta parte. Vamos a continuar. En función de esos 4 convertidores, ¿sí? También existen los sistemas de conversión mixtos, o sea, varios sistemas que pueden interactuar, ¿sí? Entre sí. ¿Ya? Este es un ejemplo. Dice esquema de un accionamiento de velocidad variable. ¿Ya? Un accionamiento de velocidad variable. Vamos viendo, vámosle entendiendo. ¿Ya? Aquí tenemos una red de distribución. ¿Se acuerdan? Esto es fijo, ya no podemos hacer nada. ¿Ya? Esta es una señal AC. Y acá tenemos la carga. En este caso sería un motor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el motor también es AC. Acuérdense que originalmente al motor lo conectábamos directo a la red. Cuando no ponemos un accionamiento eléctrico, lo conectamos directos. Pero esta vez vamos a colocar un accionamiento para tener control sobre el motor. ¿Ya? Si acá tenemos AC y acá tenemos AC, ¿ya? No vamos a colocar un convertidor AC-AC directo.
porque no va a cumplir con lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es variar la velocidad del motor. La velocidad, no se confundan con voltaje, le voy a poner velocidad. La velocidad nosotros queremos que sea variable, ¿no es cierto? La velocidad del motor. Ustedes saben, y por eso era importante, ¿no?, que máquinas eléctricas ustedes ya la hayan recibido. Ustedes saben que a un motor eléctrico hay dos maneras de modificar la velocidad. La una es cambiando el número de polos del motor, pero eso es meternos con la parte constructiva del motor, cosa que no podemos hacer, ¿sí? No es que vamos a estar desarmando el motor, le ponemos dos polos más y le volvemos a conectar y empieza, y esperen, cambiémosle, pongámosle más para aumentar la velocidad. No, no podemos hacer eso. Cambiar el número de polos es intervenir en el motor. Y usted puede cambiarle la velocidad de un motor, claro que puede cambiarle, pero le cambia y ya queda con esa nueva velocidad. Pero no es que usted tiene control sobre esa velocidad. ¿Cuál es la otra y única más opción con la que puede modificar la velocidad de un motor de inducción? Es variando la frecuencia. ¿Sí? Por eso se ocupan los variadores de frecuencia como el control de velocidad de los motores de inducción. ¿Ya? Ahora, si ya sabemos que para variar yo quiero controlar el motor, ya sabemos que para variar la velocidad yo tengo que variar la frecuencia, entonces miren cuál es la propuesta. Primero, vamos a ver acá, esta sería la primera etapa y esta sería la segunda etapa. Vamos viendo acá arriba. Primero lo que hace es transformar el voltaje alterno de la red en un voltaje DC. Le elimina el parámetro de la frecuencia. Le elimina por completo. El momento que yo ya le convierto la señal en DC, estoy eliminando la frecuencia. ¿Ya? Inmediatamente, ¿qué hace? Coge ese DC y ahora lo transforma en un AC. Pero ¿cuál es la jugada aquí? Que yo el momento que vuelva a construirme la señal AC, yo ya puedo manipular la frecuencia o la amplitud. En este caso, como nos conviene la frecuencia, entonces yo ya tengo control sobre la frecuencia, lo que significa que tengo control sobre la velocidad. Entonces miren, parecería medio ilógico, ¿no? De AC pasa a DC y luego de DC pasa a AC. ¿Cuál es el chiste? El chiste es que acá usted ya tiene el control sobre la frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí utiliza dos convertidores. Un convertidor AC-DC. Con el primero lo que hace es eliminar el parámetro de frecuencia. ¿Sí? Porque los 60 Hz de la red no me sirven. Yo necesito tener el control, ir desde 0 hasta 60 Hz. Eso es lo que yo necesito para tener el control de velocidad del motor. Entonces elimino la frecuencia. Y con el siguiente convertidor de DC a AC, cojo ese voltaje DC y me construyo yo mi señal AC. Pero ahora yo tengo o puedo manipular el dato de la frecuencia. Solucionado el problema del control de velocidad de un motor de inducción. Ahora vamos viendo las partes constitutivas, ¿no? Tenemos la red, tenemos un filtro de entrada, ¿ya? Tenemos un transformador. ¿Ya? Hasta aquí seguimos teniendo la señal AC, ¿no es cierto? Hasta aquí tenemos AC filtrada, AC transformada, pero tenemos AC. Hasta este punto tenemos AC. Aquí es donde rectificamos, aquí colocamos el convertidor. Ahora aquí a la salida yo ya tengo DC. DC. También coloco un enlace o un filtro, ¿no? Coloco filtros. Puede ser capacitores o inductancias y coloco un filtro. ¿Sí? Para tener un DC puro, un DC estable. ¿Ya? Y luego de que tengo ese DC puro estable, coloco el otro convertidor de AC y ahora tengo acá señal AC, pero de frecuencia variable. Acá tenía el AC de frecuencia fija. ¿Ya?
y coloco filtros nada más y conecto a la carga. ¿Ya? A simple vista, a manera de esquema, se ve bastante sencillo, ¿no? Sí, la solución es sencilla. Hacerlo realidad involucra tecnología, involucra mucho conocimiento que ya le hace complejo. ¿Te acuerdas de las primeras imágenes de esos tableros grandotes que habían? Este de aquí puede ser un tablero de esos. Entonces es bastante voluminoso, tiene bastante electrónica, tiene bastantes sistemas, porque estamos colocando un sistema completo, ¿no? Un sistema de control completo. ¿Sí? Pero estamos logrando con lo que queríamos, tener el control de velocidad del motor de inducción. ¿Ya? La solución es simple, de pronto hacerlo real cuesta bastante y sobre todo se puede hacer realidad esta solución porque ya se dispone de los dispositivos electrónicos de potencia. Anteriormente, cuando no teníamos los circuitos electrónicos de potencia, los dispositivos electrónicos de potencia, entonces hacíamos o utilizábamos los arrancadores directos, ¿no? O a lo mucho utilizando relés hacíamos el arrancador estrella delta, un arrancador suave. Pero desde que ya se desarrollaron tecnológicamente los dispositivos electrónicos de potencia, ahora ya somos capaces de hacer circuitos electrónicos con este fin. ¿Sí? Esa es la importancia de la electrónica en el desarrollo industrial. ¿Ya? Vamos viendo qué dice aquí. Esquema es el más común en accionamientos de velocidad variable. Sí, este es el esquema de un accionamiento de velocidad variable para motores de inducción. Tanto el filtro de entrada como el filtro de salida son opcionales. Claro, este de aquí y este de acá ya son opcionales, pero bien importantes, ¿no? Si el enlace DC es inductivo, se trata de una configuración fuente de corriente. Si el enlace DC es capacitivo, se trata de una configuración fuente de voltaje. Se refiere acá, ¿no? A este enlace entre los sistemas DC y DC. ¿Ya? Avancemos. Profe, Dígame. ya la otra imagen que pasó, profe, Ahí. ya dice que si el enlace DC es inductivo y capacitivo, ¿cómo digamos, verifico cuál es el inductivo y cuál es el capacitivo ahí? Ah, porque cuando le abre el tablero va a ver que existe, las etapas se van a identificar fácilmente y usted va a ver si es que existen capacitores o existen transformadores. Si existen transformadores, entonces se habla de un enlace DC y si encuentra capacitores es un enlace capacitivo. ¿Sí? Esto es lo que venía acá, ¿no? Miren, todo este tablero de aquí que ustedes ven con las puertas abiertas esquematiza todos estos elementos de aquí. ¿Ya? Como les decía, la solución aparentemente está fácil, ¿no? Ah, ya de AC convierto a DC, elimino la frecuencia, de DC convierto en AC y tengo control sobre la frecuencia. Fácil la solución, pero hacerlo realidad involucra hacer todo este tablero que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Entonces miren, aquí está el enlace que mencionaba el compañero. ¿Ya? Que es o es inductivo o es capacitivo. Y miren, aquí en el tablero corresponde a estas dos partes, ¿no? Bueno, no se aprecia bien como para saber qué es. Corresponde a esto de aquí. Miren, solamente el enlace de DC. El rectificador, miren, el rectificador está todo en esta sección de acá. Aquí está el rectificador. El inversor está en toda esta parte de acá. ¿Ya? Y aquí viene la unidad de control. Aquí debe haber un controlador, debe haber... Ya no es PLC, ¿no? Esto ya sobrepasa los límites del PLC. Aquí estamos hablando de un controlador potente, robusto. ¿Sí? El gabinete del control. Aquí tenemos el filtro de carga, el filtro de salida. ¿Ya? Y el sistema de enfriamiento. Esto es bien importante.
todo dispositivo electrónico, ¿sí? Los componentes activos, pasivos eran las resistencias, las inductancias y los capacitores, ¿no es cierto? Activos eran los diodos, los transistores, ¿ya? Aquí se está utilizando diodos, transistores, pero ya de potencia. Estamos hablando de IGBTs, estamos hablando de tiristores, de elementos de mayor potencia, pero que están switchando y están switchando a frecuencias bien altas, ¿sí? Aquí estamos switchando, miren, aquí están diodos o IGBTs, aquí están transistores de potencia. Estos están en modo switcheo, ¿sí? Están actuando como switches, conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta, y a frecuencias extremadamente altas, lo que significa que esto va a generar cualquier cantidad de calor, ¿ya? Y si ustedes no controlan el calor que generan estos dispositivos, lo que va a pasar es que esos dispositivos electrónicos de potencia se van a dañar, se van a quemar. Entonces miren, aquí se destina toda una sección bien grande para el sistema de enfriamiento de todo el tablero. ¿Ya? Es bien importante. De hecho, este tablero, pese a que tiene su sistema de enfriamiento, tiene que estar dentro de un galpón, pongámoslo así, acondicionado, con aire acondicionado, ya, para que vean la importancia que eso tiene. Pero los motores no son los típicos motores que cogemos con las manos, ¿no? Miren, miren el calibre del motor del que estamos hablando, ya. Esto lo levanta usted con una grúa, ¿sí? De pronto usted parado estaría por acá, hagamos una analogía en tamaño nomás. De pronto usted parado, este sería el tamaño suyo y el tamaño del motor, para que tengan una idea, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, para tener control de velocidad sobre ese tipo de motores, miren, todo esto de aquí y todo este tablero es para un solo motor. Si usted tiene 4 motores, 10 motores, imagínense los tableros que usted tiene que tener, ¿ya? Listo, jóvenes, parece que se nos terminó la hora. Vamos a la asistencia antes de olvidarme. Si tienen preguntas, inquietudes, por favor. A ver, me responden a la lista. Arboleda Ángel. Presente. Ok, gracias. Ávila Shuni Presente, ingeniero. Mayerly. Ok, gracias. Bone Pedro. Presente, ingeniero David. Allá, gracias. Calva Pamela. Presente, ingeniero. Gracias. Camacho Alexis. Presente, ingeniero. Gracias. Casares Samuel. Presente, ingeniero. Gracias. Espinosa Karen. Presente, ingeniero. Gracias. Guevara Dayeisi. Presente, ingeniero. Gracias. Gijón Ronald. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones Galo. Presente, profesor. Gracias. Salazar Luis. Presente, ingeniero. Ok, estamos todos, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por esta clase, ¿sí? Ya desde la siguiente vamos a ir un poco más, vamos a hablar de las aplicaciones que tienen en las diferentes áreas, y ahí ya vamos a llegar al punto que me preguntaba en las clases anteriores, ¿cómo será con los vehículos eléctricos? Ya vamos a llegar ahí, ¿sí? Es Profe, bastante interesante esta asignatura, dígame. y ahí esos motores ahí, ¿cada cuánto se le da mantenimiento? Buena pregunta. Este estaría en el orden de por lo menos unos 5 años, dependiendo del uso, ¿no? Acuérdense que hay aplicaciones en las que pasan estos funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. De hecho, están en grupos y por ahí dejan uno de backup, entonces ahí van alternando con el backup. Ya va a depender bastante del uso, ¿sí? Va a depender bastante del uso y del seguimiento de los parámetros. Estos motores son los que yo les comentaba, que estos motores ya vienen con sensores de vibración, vienen con sensores de temperatura, ¿sí? Entonces, solitos conectados al sistema, ya le están diciendo si es que falta alineamiento con la bomba, si es que de pronto algo se está moviendo por efectos de la vibración, y para que no se dañe más la parte mecánica, tiene que calibrarle,
Y a esto se le calibra tanto en el eje vertical como en el eje horizontal para que esté bien alineado. Si está medio torcido, empieza a generar vibración y puede romperse o deformarse el eje, ¿sí? Y otras cosas más. La temperatura hace que el aislamiento de los bobinados no sufran y no vayan a perder esa característica de aislamiento, ¿no? Y todo lo demás. Entonces estos motores ya no son los típicos motores que nosotros conocemos. Ya vienen con sensores incorporados que nos brindan mayor fiabilidad en el funcionamiento y sobre todo le pone alerta al personal de mantenimiento para que haga su trabajo en el tiempo adecuado. Ya que no sea así, no, a los 5 años le hacemos y no vio los parámetros y a los 3 años ya se le dañó. Ya no depende del equipo, el equipo le estaba avisando, sino que es el personal el que se puso cada 5 años y lo hizo mal. ¿Ya? Entonces, eso ya va a depender, como digo. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna otra inquietud. No. Listo, entonces jóvenes, nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Gracias, Listo, ingeniero. profe, igualmente. Ingeniero. Gracias, pasen bien.